Ya muchachos, comenzaremos con la clase ya. Buenas noches nuevamente a los que se acaban de unir recién. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el segundo capítulo de lo que vendría a ser la materia. El segundo capítulo que vamos a marcar vendría a ser lo que son transistores. Antes de continuar, ¿logran escucharme bien, muchachos? Ya, muy bien. Entonces, vamos a entrar a esta parte. Antes de entrar al segundo capítulo, muchachos, ¿qué ha pasado con su primer examen parcial? ¿Cómo les ha ido? No les ha ido tan bien que digamos, ¿no, muchachos? Entonces, ya, no pasa nada. El segundo parcial tienen que aprobar todos, muchachos. Entonces, viendo la temática que el ingeniero está llevando, entonces se han dado cuenta, ¿no? Ve, al examen ya no ha entrado lo que son los problemas teóricos, solo ha entrado más problemas de resolución, más ejercicios, ¿no ve? Entonces, yo creo que el Inge lo va a realizar de la misma manera, lo que es el segundo capítulo. Entonces, lo que estaba pensando es que el día domingo podamos tener una clase extra, no sé si están de acuerdo, en la cual ya no vamos a avanzar mucha teoría, sino nos vamos a hacer más resolución de ejercicios. Entonces, ¿están de acuerdo, no, muchachos? Entonces, el domingo en la noche podemos pasar una clase igual virtual en la cual podamos resolver. Hoy día vamos a resolver el ejercicio 6 de su práctica, ya muchachos. El ejercicio 6 no está muy difícil, está sencillo, solo que creo que había un error de typeo al momento de hacer el documento Word. Entonces, esa imagen que aparece como ejercicio 7, esa imagen corresponde al ejercicio 6, ¿ya? Y el dato de la resistencia del colector la tienen que tomar de 1K, ¿ya? Más adelante les voy a explicar por qué tienen que tomar ese valor, el de 1K en el colector. Primero hacer ejercicios básicos, después meternos en ejercicios. Sí, eso estaba viendo igual, porque el capítulo 1 hemos hecho más teoría y sus ejercicios, ¿no ve? Pero viéndole al Inge no ha metido nada de teoría al examen. Entonces, lo que sí estaba viendo es hacer más ejercicios, puro ejercicios. Hoy día vamos a avanzar un poco de introducción. Sí, sí, lo voy a grabar la clase, Jimmy, no te preocupes. Entonces, lo que estaba pensando es hacer hoy día un poquito de introducción a lo que son transistores. Luego les voy a dar algunas condiciones y ecuaciones de diseño y vamos a hacer dos ejercicios. Y eso va a ser, eso vamos a avanzar todo lo que es en la clase del día de hoy. Y el día domingo ya estaríamos comenzando con la resolución de más ejercicios. Ahora, si hay ejercicios que no pueden realizarlos de su práctica, entonces lo mandan, lo escriben al grupo AUX y podemos resolver tal ejercicio. Entonces, el domingo en la clase lo vamos a resolver. Y también vamos a hacer ejercicios tipo examen. Entonces, no sé si tendrían alguna consulta hasta este punto, muchachos, o todo está claro. Hablen sin miedo. Desde lo básico. Sí, hoy día vamos a ver el diseño básico de cómo resolver más o menos lo que es este ejemplo, este capítulo de lo que es transistores. Este capítulo tenemos que dominar a la perfección, muchachos, porque si este capítulo no dominamos lo que es bien el capítulo de transistores, entonces nos va a costar avanzar los demás capítulos, porque hasta el capítulo 6, si no me equivoco, es donde vamos a ver puro transistores. Entonces necesitamos saber lo que es un transistor de manera correcta. Entonces, vamos a hacer puro ejercicios, muchachos, el día domingo en la clase de cooperatoria. De lo más sencillo a lo más complicado vamos a llegar. Entonces, hoy día vamos a hacer dos ejercicios nomás, uno de diseño y el otro de su práctica, que relativamente es algo sencillo.
Entonces, si no tienen más dudas o consultas, muchachas, de este punto, entonces estaríamos comenzando con las diapositivas. Ustedes, pantalla completa. Continuar. Ya, muchachos, ahora sí logran ver la presentación, ¿verdad? Ya, muchachos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Entonces, esto vendría a ser la clase 1 del segundo capítulo, lo que vendría a ser transistores, muchachos. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es un poco de introducción a los transistores, tipos de transistores, funcionamiento de los transistores, algunas aplicaciones. Entonces, comenzaremos con introducción a los transistores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, muchachos? El transistor es el componente semiconductor probablemente más importante de la electrónica actual. Se dice que fue el componente que marcó el verdadero inicio de la revolución electrónica, puesto que ha sido el punto de partida para la invención de la mayoría de los dispositivos que hoy conocemos: radios, televisores, reproductores de audio, video, computadoras, teléfonos, etc. Entre algunas de sus características más importantes están la de conmutador o switch y amplificador de señal. Entonces, este transistor tiene varias aplicaciones, muchachos, como se les acaba de mencionar. Para la materia que viene a ser después de electrónica 1, sistemas digitales 1, los transistores van a actuar como conmutadores o como switch. Pero para el capítulo 3 en adelante, nosotros al transistor lo vamos a manejar como un amplificador de señal. Entonces, tiene varias aplicaciones lo que vendría a ser el transistor. ¿Qué más nos dice? Ahí tenemos la representación de varios transistores, muchachos. Todo lo que está en esa gráfica son puros transistores. Entonces, hay diferentes tipos, diferente variedad de transistores y cada uno se usa dependiendo a lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros queramos diseñar, ¿no ve? Entonces, comenzaremos y continuamos con lo que es tipos de transistores. En tipos de transistores tenemos varios tipos, pero se dividen en dos grandes grupos, que vendrían a ser los siguientes. Tenemos los transistores bipolares, el BJT, que vendría a ser el transistor bipolar del PNP y el NP que más conocemos, el BJT. Entonces, ¿cómo funcionan esto? Funcionan con corriente como variable de control. Tienen tres terminales, una base, un colector y un emisor. Entonces, estos se subdividen en los siguientes. Se subdivide en el NP, que es el más común. ¿Esto qué nos dice? Conduce cuando entra corriente a la base. Entonces, y tenemos su otra varianza que vendría a ser el PNP. Este conduce cuando la base tiene un potencial más negativo que el emisor. Entonces, hay estas dos pequeñas variaciones, muchachos, de lo que vendría a ser el NP y el PNP. Más adelante vamos a ver cómo es su estructura y cómo está formado, muchachos. Entonces, continuando, tenemos lo siguiente. En esta gráfica tenemos un PN, que este vendría a ser básicamente un diodo, y aquí tenemos un NP. ¿No ve? Lo que conocíamos en el diodo, sus junturas y sus junturas. Entonces, esto ya se vuelve en algo más complicado o en algo más largo y más grande con la imagen que tenemos aquí. Esto es la representación de un transistor PNP. Aquí tenemos, por esta parte tenemos lo que es el emisor, por esta parte tenemos lo que es el colector y aquí está la base.
Aquí tenemos un voltaje del emisor y una resistencia del emisor. Aquí tenemos un voltaje del colector y aquí tenemos una resistencia de colector. Y aquí podemos observar su variación. Esto vendría a ser el NPN. Entonces, para el NPN también va a ser de la misma forma, ¿no? Tenemos su voltaje emisor, su resistencia del emisor, tenemos su voltaje del colector y tenemos su resistencia del colector. Solo que aquí tenemos que darnos cuenta de algo, muchachos. La polarización de los voltajes ya están invertidos, ¿no ve? Para ambos casos que vendrían a ser distintos. Entonces, esa parte tenemos que darnos cuenta al momento de resolver los ejercicios, muchachos. Aquí tenemos una gráfica más resumida de cómo funciona. Aquí tenemos un transistor PNP, aquí tenemos la juntura del emisor, la juntura del colector, aquí tenemos emisor, colector, base, cada uno con sus respectivas corrientes, y por este otro lado también tenemos un emisor, un colector, una base, y ahí están también sus junturas y sus corrientes respectivas para cada uno. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos la siguiente familia. Todo lo que hemos visto anteriormente es la representación de lo que vendría a ser los transistores BJT para ambos casos, un BJT PNP o un BJT NPN. Ahora vámonos con la siguiente grande familia que también la vamos a analizar y la vamos a ver a lo largo de la materia, que vendría a ser el transistor de efecto de campo, el Field Effect transistor. Entonces, ¿qué nos dice esto? Estos funcionan con un voltaje como variable de control. Tienen las siguientes terminales: puerta, drenador o fuente. Entonces, estos ya no manejan los transistores de efecto de campo o los transistores FET, ya no manejan lo que vendrían a ser base y colector emisor. Estos manejan puerta, drenador o fuente. En algunos casos, a la puerta se lo dice gate, el drenador continúa con su mismo nombre y a la fuente se le dice source. Entonces, pueden llamarlo puerta, drenador, fuente o pueden llamarlo gate, drenador, source. Entonces, estos transistores tienen también sus subdivisiones, que las vamos a ver a continuación. Entonces, estos se dividen en dos. Tenemos lo que es un JFET. Este JFET nos dice que está controlado por voltaje aplicado a la compuerta, es decir, a la puerta gate. Entonces, estos funcionan de esa forma. Y también tenemos los siguientes que vendrían a ser los MOSFET. Entonces, estos MOSFET se dividen en tres. ¿Cuáles vendrían a ser? Los siguientes. Vendrían a ser el MOSFET de canal N, el MOSFET del canal P o el CMOS, que vendría a ser la combinación del NMOS o del PMOS, que vendrían a ser el MOSFET de canal N o el MOSFET de canal P. Entonces, nosotros vamos a analizarlos para ambos casos, para el JFET o para el MOSFET, en la resolución de ejercicios. Entonces, tenemos estas dos grandes familias, las cuales la vamos a analizar, pero también existen varios otros tipos de transistores que las vamos a ver a continuación. Tenemos los transistores unijuntura, un UJT. Estos transistores se usan mayormente para hacer proyectitos en los cuales vendrían a estar como los temporizadores o los disparadores. ¿Qué nos dicen los transistores de unijuntura? Usados como disparadores de tiristores, osciladores y controladores de tiempo. Entonces, estos transistores se usan, tienen esa aplicación. Eso lo van a ver más adelante en la siguiente materia que vendría a ser electrónica 2, un transistor unijuntura. También tenemos lo que vendría a ser un transistor fototransistor. Se activa con luz en lugar de una señal eléctrica en la base. Y algunos transistores especiales como el IGBT, el HBT y el SIT. Entonces, cada uno tiene su especial. Por ejemplo, el IGBT es la mezcla del MOSFET y el BJT usados en potencia. Es un inversor o podemos aplicarlo también para controlar motores. En cambio, el HBT es usado en alta frecuencia y comunicaciones.
Y por último, lo que vendría a ser el SIT es similar al BJT, pero de alta potencia. Entonces tenemos también estas otras tres familias que como tal no las vamos a abarcar profundamente en la materia, pero sí son importantes para realizar diseños más adelante. Entonces, vámonos con lo que vendrían a ser el parámetro de los transistores bipolares. Entonces, ¿qué nos dice? El parámetro natural que se define para estudiar a los transistores bipolares es el parámetro de eficiencia de corriente y se lo llama alfa sub FB, donde F es el forward y B es la base. Entonces, esta alfa, esta variable se la puede controlar o se la puede calcular. ¿Qué nos dice? Definido como la relación entre la varianza de la corriente de colector a la corriente del emisor, manteniendo la tensión de colector constante. Entonces, este valorcito del alfa sub FB la podemos calcular como haciendo la derivada de la corriente del colector respecto a la derivada de la corriente del emisor, siempre y cuando nuestro voltaje sea constante. Entonces, este es un parámetro importante el cual debemos tomar en cuenta. ¿Qué más tenemos? La estructura de banda de los transistores. Esto ya vendría a ser más análisis teórico, muchachos. De esta forma es como se hace lo que es la estructura de banda. Tenemos el canal P, el canal N y el canal P. Entonces, aquí tenemos, por esta región está lo que es el base colector. Aquí está igual nuestro base colector y aquí también está nuestro base colector, pero aquí hay pequeñas variaciones y sus gráficas, ¿no, muchachos? Esto ya es más parte teórica, su análisis es más teórico, el cual no nos vamos a centrar mucho en eso, pero sí es importante que lo conozcan. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos? Vámonos a lo siguiente, el transistor en los circuitos. La aplicación de los transistores en los circuitos electrónicos radica en utilizar adecuadamente las características y limitaciones eléctricas que nos provee el fabricante en las hojas técnicas del componente. Esta información del componente está compuesta para corriente continua y para corriente alterna. Entonces, vamos a entrar, muchachos, a lo que vendría a ser el transistor en los circuitos. Y para esto vamos a tomar ciertas consideraciones, ya que el transistor, también como el diodo, va a trabajar en corriente continua y en corriente alterna. Entonces, vamos a tener algunas especificaciones y variaciones para trabajar en continua y para trabajar en alterna. Pero no es cosa muy complicada, tampoco es muy difícil de analizarlo, entonces se nos va a venir bien, muchachos, esa parte. Entonces, continuando. Aquí tenemos, en esta imagen que tenemos aquí, tenemos lo que es la representación de un transistor PNP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un emisor, una colector y una base. Entonces, la flechita del emisor está vista hacia la base y vista hacia el colector, ¿no, muchachos? Entonces, esa es la forma en la cual pueden distinguir si se trata de un transistor PNP o si se trata de un transistor NPN. Entonces, por aquí tenemos la flechita. Aquí tenemos lo que es la flechita de nuestro transistor vista hacia la base, ¿no ve? Entonces yo digo directamente que esta representación es de un transistor BJT-NPN. Y en el caso contrario, en el más común, vendría a ser el siguiente. Este transistor, el cual sale la flechita vista hacia mi emisor. Entonces, y veo esta simbología o veo esta representación en los circuitos y digo que mi transistor está trabajando o es un transistor NPN. Entonces, estas dos simbologías me ayudan a representar o a identificar si es un transistor PNP o si es un transistor NPN, el cual una vez conociendo estos dos, vamos a ver las siguientes características. Tenemos estas tres topologías, muchachos. Yo creo que con el ingeniero igual han visto un poco de esto. Tenemos tres topologías. El primero vendría a ser base común,
La segunda topología vendría a ser emisor común y la tercera topología vendría a ser colector común. Entonces, ¿cómo funciona? Vámonos a este primer circuito. Veo que para este caso yo estoy manejando lo que es un transistor PNP. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para reconocer la topología, si es un emisor común, base común o colector común, ¿qué es lo que se hace? El terminal que no tenga ninguna señal de entrada o que esté directamente a tierra, ese va a ser nuestra representación. Por ejemplo, en este caso, vámonos al primer casito. Yo tengo la base por aquí. La base está conectada directamente a tierra. Entonces, ya me doy cuenta que con esta conexión directa a tierra, esta topología es de un base común. Otra forma de identificar. Tengo aquí una señal, un voltaje continuo. Es una señal de entrada. Este voltaje es del emisor. Este otro voltaje que tengo aquí es del colector. Entonces, no tengo ningún voltaje que me va a afectar a la base. Entonces, es otra forma de deducir que esta topología es de un base común. Lo mismo para este otro lado. Vendría a ser básicamente lo mismo. Es una configuración de base común, pero ¿qué es lo que pasa? Esta configuración ya está trabajando con un transistor NPN y no con un PNP, como en este caso. Entonces, también está conectado directamente a tierra y los voltajes, el voltaje del colector y el voltaje del emisor. Entonces, esta primera configuración vendría a ser para un base común. Entonces, vámonos al siguiente. Esta otra representación, la segunda representación, vendría a ser para un emisor común. Entonces, esto es para un PNP y esto es para un NPN. Entonces, yo tengo esta representación, tengo que mi emisor está directamente a tierra y no tengo ningún voltaje de entrada, el cual me lo afecte a mi señal o a mi terminal del emisor. En este otro lado, de la misma manera. Tengo mi emisor que está conectado directamente a tierra y no tengo ningún voltaje de emisor que me lo afecte a este circuito de aquí, a este terminal. Y por último, vámonos a la configuración de colector común. Tengo mi colector por esta parte que viene directamente a tierra, pero ¿qué es lo que pasa? No tengo ningún voltaje que me lo afecte. Entonces me doy cuenta que es una configuración en colector común. Solamente que esto es, como en los anteriores casos, para un transistor PNP y esto vendría a ser para un transistor NPN. Hasta esta parte de aquí, muchachos. ¿Tienen dudas, preguntas o todo está claro? Bueno, continuaremos entonces. ¿Qué es lo que más tenemos? Aquí tenemos lo que vendría a ser una representación en las zonas que trabaja. Entonces, el transistor trabaja trabaja en sí en tres zonas, muchachos. En las tres zonas que podemos ver aquí. Tenemos una zona de región activa, tenemos una región de saturación y tenemos una región aquí abajo que vendría a ser la región en la cual no trabaja. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Para nosotros, el transistor siempre va a trabajar en la región activa. Entonces, no puede trabajar ni en la región de saturación ni en la región de corte o en la que no está activa, ¿no ve, muchachos? Entonces, nuestras rectas de carga no nos pueden salir un valor muy aproximado a la zona de saturación o a la zona de corte. Entonces, esta vendría a ser una representación en la cual debemos de trabajar en una zona específica, en la zona activa o en la región activa para lo que vendría a ser nuestro transistor, para hallar el punto Q de nuestro transistor y así también para poder hallar lo que vendrían a ser su recta de carga.
Entonces, aquí también tenemos otra representación. Tenemos la región de corte, tenemos la región de saturación y la región activa. Entonces, con esto habríamos terminado la presentación, muchachos. ¿No tienen dudas, preguntas? ¿No hay dudas, no hay preguntas, muchachos? ¿Hasta ahí todo claro? Auxi, para la recta de carga, el punto Q está dado por los valores máximos. No. Los valores máximos nos van a ayudar a encontrar los extremos de la recta de carga. El punto Q es el punto que nosotros vamos allá resolviendo las ecuaciones de nuestro circuito. Entonces, ahora la gráfica que nos pidan, ya con eso vamos a poder graficar, con los datos que nos den vamos a poder graficar nuestra recta de carga. Vamos a intentar graficar en el ejercicio 6 para que tengan más claro cómo podemos hacer la recta de carga en continua y en alterna. Ya, muchachos, entonces comenzaremos con algunas especificaciones de diseño que les voy a dar a continuación. Me avisan si logran ver la pantalla, muchachos, por favor. Se logra ver la pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, Auxi. Ya, entonces, vámonos con lo siguiente. El ejercicio más básico o el más sencillo vendría a ser un ejercicio de este tipo, muchachos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo tengo lo que es un circuito con un transistor, el cual tiene una resistencia de colector, resistencia del emisor y una resistencia 1 y una resistencia 2, que eso se va a volver básicamente en una resistencia de base. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Para hacer este análisis o para poder tomar en cuenta este diseño, todo esto que tengo aquí se va a volver directamente en una resistencia base. Por lo tal, si yo tengo aquí una resistencia base, a la entrada voy a tener un voltaje base. ¿Y qué es lo que pasa? Esto se analiza por mallas de entrada y por mallas de salida. Solamente lo vamos a analizar por mallas. Pero antes de comenzar con la resolución, les voy a dar las siguientes consideraciones que tienen que tomar en cuenta. La primera consideración es lo siguiente. Si nos dicen que nosotros diseñemos, entonces el voltaje colector emisor va a ser igual a ¿qué? A nuestro voltaje de entrada dividido entre 2. Esto vendría a ser la primera condición que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué más? La otra condición vendría a ser la siguiente, que nuestro voltaje del emisor va a ser el 10% de nuestro voltaje de entrada. ¿Qué más tenemos? Que nuestra resistencia del emisor, todo esto multiplicado por la corriente de nuestro colector, esto va a ser igual a ¿qué? Al 0,1 por 0,1 de nuestro voltaje de entrada. Esta vendría a ser mi tercera condición. Esta vendría a ser mi segunda condición. La otra condición vendría a ser la siguiente. Que 10 veces mi resistencia 1, esto es igual a beta veces mi resistencia del emisor. Esta vendría a ser mi cuarta condición. Y la última
que 10 veces mi resistencia de la base, esto es igual a beta veces mi resistencia del emisor. Esta vendría a ser mi quinta condición. Pero aquí también les voy a dar lo que vendrían a ser algunos parámetros de diseño que ustedes tienen que tomar en cuenta, muchachos. Y los parámetros de diseño vendrían a ser los siguientes. Nuestra resistencia del emisor tiene que ser menor a 1 kilo ohm. Nuestra resistencia del colector tiene que ser casi, o en algunos casos se toma el valor de 1K. Nuestra resistencia de colector tiene que ser mayor a nuestra resistencia del emisor. Y que nuestra resistencia 2 tiene que ser mayor o igual 5 veces a nuestra resistencia 1. Entonces, con estos parámetros de diseño, ya estamos listos y preparados para poder resolver los ejercicios que se nos propongan. Entonces, vamos a resolver el primer ejercicio. Es un ejercicio bastante sencillo, no es muy complejo, pero sí tiene bonitas cositas. ¿Qué nos dice? Esto vendría a ser el ejercicio 1, muchachos. Antes de ingresar al ejercicio 1, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas hasta aquí? Sí, como tal, esas consideraciones y parámetros de diseño, ¿es solo para este circuito o en todos los circuitos deberíamos tomar en cuenta? Para todos los circuitos que tengan más o menos esta representación. Porque hay ejercicios en los cuales aquí solamente se los van a añadir una señal de entrada, aquí se los van a añadir un capacitor, aquí se los van a añadir un capacitor y aquí se los van a aumentar una resistencia de carga. Entonces, los parámetros que nosotros vamos a analizar va a ser para este circuito de la misma manera. Entonces, estos parámetros siguen con estas consideraciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas consideraciones se las toma en cuenta y estos parámetros se los toma en cuenta cuando nos haga falta algún dato para poder calcular o para poder resolver el ejercicio. Pero si nos dan todos los ejercicios o todos los datos y con las ecuaciones que vayamos hallando del circuito, de la malla de entrada y de la malla de salida, entonces estas consideraciones ya no van a ser muy necesarias tomarlas en cuenta. Pero si nos falta algún dato o algún valor, entonces usamos estas consideraciones para poder hallar esos datos o esos valores que nos faltan, muchachos. Para eso es estas consideraciones. ¿Está más claro tu duda? Sí, sí. Ya. Entonces, continuaremos con el ejercicio 1, muchachos. El ejercicio 1 nos dice diseñar un circuito para obtener un Q que vendría a ser igual a 6 voltios y 5 miliamperios. Nos dan un beta de 200 y nos dicen que es autopolarizado. Autopolarizado. Entonces, comenzaremos con la solución, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, muchachos? ¿Qué datos me están dando en este problema, chicos?
Los datos que me están dando es que nosotros sabemos que el punto Q siempre va a estar representado. ¿Por qué? Por nuestro voltaje colector emisor en el punto Q y nuestra corriente de colector en el punto Q. Entonces, con este análisis, ¿qué es lo que yo llego a obtener? Que mi voltaje colector emisor en el punto Q es igual a 6 voltios. Y que mi corriente de colector en el punto Q es igual a 5 miliamperios. Oxi, ¿no sería 16 voltios? No. Ah, no, le confundí con el paréntesis. No, es 6 voltios. Sí, sí, sí. Esto es un paréntesis, muchachos. Entonces, ya tengo estos dos datos. ¿Y qué es lo que me piden? Diseñar un circuito. Entonces, para yo diseñar un circuito, ¿qué es lo que tengo que obtener? Necesito hallar mi voltaje de entrada, necesito hallar mi resistencia del emisor, porque yo no conozco esto. ¿Qué más necesito hallar? Necesito hallar mi resistencia 2, necesito hallar mi resistencia 1 y necesito hallar mi resistencia de colector para yo tener un diseño de un circuito para obtener este punto Q que nos están dando. Entonces, vamos a comenzar con lo más sencillo que vendría a ser para hallar el voltaje de entrada. Entonces, tenemos que hallar el VCC. Pero con las consideraciones que les he dado, muchachos, VCC o el voltaje del colector emisor es igual a ¿qué? A VCC medios. Entonces, ¿yo qué sé? Que mi voltaje colector emisor es igual a mi VCC medios. Pero yo tengo este dato, lo que vendría a ser el VCE. Entonces, ¿yo qué digo? Que mi VCC va a ser 2 veces mi voltaje colector emisor. Entonces, ¿esto es igual a qué? A 2 veces los 6 voltios que tenía. Entonces, yo digo que mi voltaje de entrada es de 12 voltios. Aquí ya tengo la primera respuesta a mi primera incógnita. Tengo que mi voltaje de entrada es de 12 voltios. Ahora vámonos a hallar la resistencia del emisor. De las consideraciones, ¿qué sabemos? Que la resistencia del emisor multiplicado por la corriente del colector, ¿eso es igual a qué? A 0,1 por VCC. Entonces, ¿yo qué digo? Que mi resistencia del emisor multiplicado por mi corriente de colector es igual al 0,1 multiplicado por mi voltaje de entrada. Entonces, de aquí, ¿yo qué digo? La resistencia del emisor es lo que quiero hallar. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A 0,1 multiplicado por VCC. Eso vendría a ser 12 voltios. Todo esto está dividido por la corriente de colector, pero mi corriente de colector es de 5 miliamperios. Entonces, haciendo los cálculos, yo tengo que mi resistencia del emisor es de 240 ohms. ¿Confirman esa respuesta, muchachos? Sí, Oxi. Muy bien. Entonces, ya tengo mi segundo dato, que vendría a ser la resistencia del emisor. Ahora, ¿qué más puedo calcular, muchachos, con estas consideraciones? ¿Puedo hallar la resistencia 2 o puedo hallar la resistencia 1? Puedo hallar la resistencia 1, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué?
No. Esto es resistencia 2, muchachos. Esto es resistencia 2. Entonces, yo puedo hallar la resistencia 2, muchachos. Tengo lo que es el beta y tengo mi resistencia del emisor. Entonces, hallaremos lo que es la resistencia 2. Entonces, decimos lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta esta consideración, que 10 veces la resistencia 2 es igual a beta veces la resistencia del, o multiplicado por la resistencia del emisor. De aquí digo que mi resistencia 2, esto es igual a beta, pero mi beta es de 200. Esto está multiplicado por la resistencia del emisor, que es 240 ohms, y todo esto está dividido entre 10. Y haciendo los cálculos, esto me sale que es de 4,8 kilo ohms, muchachos. ¿Confirman ese resultado? Entonces ya tengo calculado lo que es mi resistencia 2. Ahora, ¿puedo calcular algo más, muchachos? ¿Se puede calcular? R1 por los parámetros de diseño. R1 por los parámetros de diseño. Sí, se puede calcular. Pero vámonos al análisis en el circuito, muchachos. El circuito que vamos a diseñar, o para el cual estamos diseñando, es básicamente para este que tenemos aquí, ¿no ven? Entonces, vámonos con ese diseño, muchachos. Como les decía, tengo una resistencia de colector por aquí tengo una resistencia del emisor y esto se va directamente a tierra. Por aquí tengo mi resistencia 2 y aquí está mi resistencia 1. Y esto está polarizado por un VCC. Tengo este diseño de acá, muchachos. Pero yo esto lo voy a representar de la siguiente manera. Voy a tener un voltaje base, voy a tener una resistencia base. Esto está conectada con mi transistor. Por aquí voy a tener mi resistencia del emisor. Aquí está lo que es el VCC. Y por aquí voy a tener mi resistencia del colector. Entonces, este circuito que yo tenía aquí, lo estoy representando de esta forma, que vendría a ser su equivalente. Entonces, como lo estoy representando de esa forma, muchachos, el voltaje base, ¿cuánto vendría a ser? Vendría a ser el cálculo mediante divisor de tensión, ¿no ve? Que vendría a ser R1 sobre R1 más R2. Todo esto está multiplicado por VCC. Y también tenemos lo siguiente, que nuestra resistencia base va a ser el paralelo de ambas. Entonces, esto vendría a ser R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, como yo ya tengo esta representación, este circuito de aquí, muchachos, se va a analizar de la siguiente forma. De este punto a este punto, tengo una malla. Lo voy a llamar malla de entrada. Y de este punto a este punto, tengo otra malla. Lo voy a llamar malla de salida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por aquí voy a tener una corriente base y por aquí voy a tener una corriente de colector. Y aquí me va a salir una corriente de emisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo una corriente base aquí, entonces este sector me lo va a polarizar y aquí yo voy a tener un voltaje base emisor.
El valor de ese voltaje base emisor en la mayoría de los casos es de 0,7 voltios. O en algunos ejemplos o en algunos ejercicios nos dan ese valor. Y por aquí voy a tener mi voltaje colector emisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Vamos a hacer o vamos a obtener ecuaciones haciendo análisis por mallas. Yo digo primero mi malla de salida. En mi malla de salida, ¿qué ecuación puedo obtener? Digo que mi voltaje CC, mi voltaje de entrada, va a ser igual ¿a qué? A mi resistencia del colector por mi corriente de colector más el voltaje colector emisor más la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Entonces, esta ecuación que yo tengo aquí, la llamaré ecuación 1, he obtenido de la malla de salida. Entonces, como yo ya tengo esta ecuación, tengo este valor que vendría a ser el voltaje de entrada. Tengo este valor. Resistencia del colector no tengo. Tengo la corriente de colector, tengo el voltaje colector emisor, tengo la resistencia del emisor. La corriente del emisor no tengo, pero la puedo calcular, muchachos. ¿Cómo calculo la resistencia del emisor? Yo digo lo siguiente, muchachos. Con el ingeniero yo creo que han visto esto. Mi corriente de colector es igual a beta veces mi corriente de la base, ¿no ve? Y también digo que mi corriente es igual a alfa veces mi corriente de la o mi corriente del emisor. Tengo esas dos consideraciones, ¿no, muchachos? Con el ingeniero yo supongo que esta parte lo han visto. Pero yo qué sé. Mi alfa, ¿qué es igual? Mi alfa es igual a beta sobre beta más 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo reemplazo el valor de alfa en esta ecuación o en esta condición, ¿qué es lo que yo tengo? Si reemplazo aquí, yo voy a tener que mi corriente de colector es beta sobre beta más 1, todo esto por la corriente del emisor. Si de aquí despejo, entonces yo ¿qué tengo? Que mi corriente del emisor es beta más 1 sobre beta por mi corriente de colector. Entonces reemplazo este valor de mi corriente del emisor, que ya está en función de la corriente del colector, y en función de las betas, porque tengo el valor de las betas, a la ecuación 1. Y con eso voy a hallar directamente lo que es la resistencia del colector. Entonces, todo eso reemplazamos en la ecuación 1. El valor que he hallado, que vendría a ser el de BCC, es de 12 voltios, ¿no, muchachos? Entonces digo que 12 es igual a la resistencia del colector. Todo esto está multiplicado por la corriente del colector, que esto es de 5 miliamperios. Más el voltaje colector emisor, que es de 6 voltios, más la resistencia del emisor, que la hemos hallado y tenemos que es de 240. Es de 240. Entonces, todo esto está multiplicado por la corriente del emisor, pero mi corriente del emisor es beta más 1 sobre beta. Y el problema nos decía que tiene un beta de 200. Entonces, esto sería 201 sobre 200. Y todo esto está multiplicado por 5 miliamperios. Entonces, de aquí despejo lo que vendría a ser mi resistencia del colector. Y haciendo cálculos me dice que la resistencia del colector es de 960 ohms. Entonces ya tengo lo que es mi resistencia de colector, muchachos. ¿Tienen dudas, preguntas hasta aquí?
de cómo hemos hallado la resistencia del colector. Entonces, ahora vámonos al siguiente análisis. ¿Cuál vendría a ser el siguiente análisis? La malla de entrada. Entonces, vámonos a la malla de entrada. Entonces, de la malla de entrada, ¿yo qué ecuación tengo? Que mi voltaje base es igual a ¿qué? A mi corriente base por la resistencia base más el voltaje base emisor más corriente del emisor por la resistencia del emisor más la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Entonces, esta vendría a ser mi segunda ecuación. Entonces, yo de aquí, ¿qué es lo que puedo hallar? ¿O qué es lo único que ya me falta encontrar, muchachos? Lo único que me falta encontrar es la resistencia 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Esta consideración que la he tomado en cuenta aquí, la voy a reemplazar aquí. Entonces, ¿yo qué digo? Que mi voltaje base es igual a ¿qué? A la resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 por BCC. Pero esto es igual a ¿qué? A mi corriente base. Pero yo no tengo el valor de la corriente de la base. Entonces, eso lo voy a llevar en función a mi corriente de colector por la resistencia base. La resistencia base la hemos calculado, muchachos. No la hemos calculado. Entonces, la resistencia base la voy a reemplazar de la siguiente manera. La resistencia base vendría a ser que el paralelo de ambas. Vendría a ser resistencia 1 por resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Entonces ya tengo ahí. Esto vendría a estar sumado más el voltaje base emisor más la corriente del emisor. Pero la corriente del emisor, como en el anterior caso, la vamos a llevar en función de la corriente de colector. Esto vendría a ser por la corriente de colector por la resistencia del emisor. Entonces, ya tengo yo todos los datos, muchachos. Lo único que me falta calcular de aquí es la resistencia 1. Entonces, si yo hago cálculos, muchachos, reemplazando los datos, ¿qué voy a tener? Resistencia 1 sobre resistencia 1 más la resistencia 2. Pero la resistencia 2 es de 4,8K. Esto es de 4,8K por 12. Esto es 5 milis sobre 200, que prácticamente se hace 0, ¿no, muchachos? Aquí tengo R1 por 4,8K. Todo esto es R1 más 4,8K más el voltaje base emisor que vendría a ser 0,7 más 201 sobre 200. Esto es 5 milis por 240. Entonces yo tengo esta ecuación, muchachos, la cual de esta ecuación solo necesito despejar R1 y despejando R1 me dice que el valor es de 25,5 kilo ohms. Entonces con esto yo ya he hallado todos los parámetros que me pedían calcular para el diseño. Entonces ya tengo todo yo, muchachos. Tengo el valor de R2, tengo el valor de R1, tengo el valor de las resistencias del colector, tengo el valor de las resistencias del emisor y tengo el valor de mi voltaje de entrada. Entonces, con eso ya hemos hallado todo lo que nos pedía, muchachos. ¿Dudas, preguntas de cómo hemos hallado el ejercicio o cómo hemos hallado sus valores, muchachos?
¿Tienen dudas, preguntas? Sí, ¿podría volver a repetir el valor del voltaje de la base y emisor? El valor de este voltaje, el de base emisor, siempre va a ser 0,7. Se toma como el voltaje umbral de un diodo. Ahora, en algunos ejercicios te dicen que tomes en cuenta como si fuese 0,8 o 0,6, pero en el ejercicio que no te den el valor, vos lo tomas como 0,7 directamente para los cálculos más posteriores, como en este caso el cálculo que hemos hecho aquí, ¿no ve? Entonces vos lo tomas o vos asumes ese valor directamente, el de 0,7. Bueno, muchachos, no hay dudas, no hay preguntas. Entonces, ahora Ok. sí, dime. Esas ecuaciones de diseño, esas consideraciones, ¿de dónde sale? Es que, pero recordarse en el examen no da. Estas consideraciones de aquí, las que hemos visto al inicio, ¿no ve? Sí, Son parámetros o consideraciones que tienes que tomar o que tienes que asumir en caso de que te falte algún dato, como les había dicho al inicio. Como tal, estas consideraciones no vamos a poder hallar de alguna fórmula o deduciendo alguna ecuación del circuito. Son consideraciones extras que vos puedes tomar si te falta algún dato. Por eso es que les estoy dando esto. Más que todo esto sirve cuando te piden hacer un diseño. Cuando te piden hacer un diseño, hay algunas partes o en algún lugar del ejercicio, del circuito que estás diseñando, que te falta o tienes una incógnita por demás. Entonces, usas estas consideraciones para quitar esa incógnita. En cambio, por eso es que les estoy dando estas consideraciones. Como tal, de la deducción del circuito para hacer las ecuaciones marias de entrada y de salida, no vas a poder hallar estas consideraciones. Son consideraciones extra al diseño o al ejercicio que vos estás haciendo. está bien, Axel. Como tal, te las puedes memorizar, ¿no? No está muy complicado, solo son 5 consideraciones las cuales deberías de tomar en cuenta. Pero, ojo, como les digo, son consideraciones cuando se hagan faltar un dato en sí, o cuando tengan una incógnita por demás. Entonces, con estas consideraciones las resuelven de manera tranquila. ¿No tienen dudas respecto al ejercicio, muchachos? Sí, ¿hay alguna bibliografía de donde podríamos sacar esas consideraciones? Están en la mayoría de los libros, están en el Boyle, creo que también están en el Savant y en el Teodolito. Gracias, Oje. Entonces, continuaremos con el ejercicio de la práctica, muchachos. El ejercicio 6. El ejercicio 6. Auxi, ¿no Dime, podríamos hacer la recta de carga de este ejercicio? de este ejercicio. Sí. Ya, se puede. Se puede, se puede. Entonces, ya. Vamos a hacer la recta de carga. Pero para hacer la recta de carga, lo que yo necesito es esta ecuación. Solo necesito esta ecuación. Entonces, dibujaremos la recta de carga, entonces, de esta ecuación, muchachos. ¿Tengo mi voltaje de entrada? Sí, eso era 12 voltios, ¿no ve? Tengo mi resistencia de colector, la hemos hallado y es de 960. Esto es de 960 multiplicado por la corriente de colector
Eso lo vamos a dejar como incógnita. El voltaje colector emisor también lo vamos a dejar como incógnita. Y sí, ¿qué más? Entonces yo tengo esta corriente del emisor, va a ser prácticamente la corriente del colector, ¿no, muchachos? Porque es beta más 1 sobre beta. Y esto es muy cercano a 1, ¿no ve? Entonces esto lo vamos a considerar directamente como corriente de colector. Más bien lo vamos a multiplicar por la resistencia del emisor, que vendría a ser 240. Entonces, ¿qué es lo que pasa, muchachos? Tengo 12 que vendría a ser igual a mi corriente de colector. Esto vendría a ser 960 más 240 y todo esto más el voltaje colector emisor. Entonces, aquí tenemos lo siguiente. Cuando mi corriente del colector va a ser igual a 0 y cuando mi voltaje colector emisor va a ser igual a 0. Entonces, solo tenemos que tomar estas dos consideraciones, muchachos. Para la primera, si mi voltaje colector emisor es igual a 0, entonces yo digo que mi voltaje colector emisor es directamente 12. ¿No, muchachos? Es 12. Ahora, en el otro caso, ¿qué pasa si mi voltaje colector emisor es 0? Entonces mi corriente de colector va a tener un valor. Y ese valor, lo pueden calcular, muchachos, es 12 sobre 960 más 240. 0,01. 0,01. Con más decimales dictan. Así sale Auxi. 0,01. 0,01. Directo. Sí. O 10 miliamperes, Auxi. Eso. Mejor, 10 miliamperes. Entonces, ya tengo todos los puntos en los cuales me van a ayudar a hacer mi recta de carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo mi recta de carga de esta forma. Aquí ves el voltaje colector emisor. Esto está en voltios. Y aquí está mi corriente de colector. Este está en miliamperios. Si yo tengo que mi corriente de colector es 0, me dice que mi voltaje colector emisor es 12. Entonces viene por aquí. Y si mi voltaje colector emisor es 0, tengo que mi corriente es de 10 miliamperios. Eso vendría a estar por esta altura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi recta de carga es esta de aquí. Es esa mi recta de carga. Esta vendría a ser mi recta de carga en continua. Entonces, yo tengo un punto Q, ¿no, muchachos? Y el punto Q me dice que es de 6 voltios y 5 miliamperios. La mitad de esto vendría a ser 6. Entonces, estaría por aquí. Y el centro de esto vendría a ser más o menos por aquí, que es de 5 miliamperios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que por este sector más o menos está mi punto Q. Entonces, esta vendría a ser la recta de carga en continua para el ejercicio que me he planteado, muchachos, o que nos han planteado. ¿Tienen dudas, preguntas de cómo hemos graficado la recta de carga? Solo tienen que usar esta ecuación, la cual relaciona el voltaje de colector emisor con la corriente de colector. Auxi es la ecuación de salida, ¿no? Sí, exactamente, es esta ecuación, es la ecuación de salida que hemos hallado de nuestro diseño. Y lo ha reemplazado con la fórmula que era I sub C igual a alfa veces I sub E, ¿no, Auxi? Sí, nuestra corriente de colector es igual a ¿qué? A alfa I sub E, ¿no ve? Pero nuestro alfa, ¿qué es igual? Es beta sobre beta más 1. Todo esto está multiplicado por la corriente del emisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Despejando, yo tengo que mi corriente del emisor es beta más 1 sobre beta por mi corriente de colector.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nuestro valor de beta es más grande, en nuestro caso es 200. 200 más 1 sobre 200, esto va a ser prácticamente 1, ¿no ve? Entonces, ¿a qué conclusión he llegado? Que mi cociente del emisor va a ser igual a ¿qué? A mi cociente de colector. Entonces, eso lo he reemplazado directamente aquí, que mi cociente del emisor es igual a mi cociente de colector. Está bien, Oxy. Muy bien, muchachos. ¿Está claro cómo tienen que hacer su gráfica de la recta de carga? ¿O tienen dudas? Si no Oxy, tienen más, una dime. consulta. Por ejemplo, este es un transistor NPN, ¿verdad? Sí. Si puede ser un PNP, ¿podría variar en algo o serían las mismas fórmulas que utilizamos? Las fórmulas que estamos utilizando, las consideraciones, serían básicamente las mismas, solo que vamos a tener variación en que en nuestra malla de salida y en nuestra malla de entrada. Solo en ese sector, los signos. Básicamente en los signos nomás tendríamos la diferencia. El análisis de más sería lo mismo. Está bien, Oxy. Ya, muchachos, entonces vámonos con el ejercicio 6 de su práctica. Esto lo vamos a hacer de manera rápida porque no está muy complicada. ¿Qué nos dice el ejercicio 6? En el circuito de la figura se desea colocar el punto Q en la mitad de la línea de carga para este transistor. Beta es igual a 100, voltaje base emisor es de 0,6, voltaje de entrada 12 voltios, resistencia del emisor 300 y resistencia del colector. Por ejemplo, en ese problemita no nos dan el valor de la resistencia del colector, ¿no ve? Creo que había un error de typeo, el cual no le han puesto. Pero según nuestras consideraciones de diseño, el valor que tiene que tomar la resistencia del colector es siempre muy cercano a 1K, ¿no ve? Entonces nosotros vamos a tomar el valor de 1K y nos piden hallar el valor de R1 y el valor de R2. El cual, ¿esto está difícil? No. Entonces, comenzaremos. Tengo los siguientes datos. Beta es igual a 100. Mi voltaje base emisor es de 0,6. Mi voltaje de entrada es de 12 voltios. Tengo que mi resistencia del emisor es de 300. Y mi resistencia de colector la vamos a tomar de 1K. Entonces, tengo esos 5 datos, muchachos. Comenzaremos. Su circuito o el circuito vendría a ser el siguiente. Tengo la resistencia 2. Tengo la resistencia 1, que son lo que me están pidiendo hallar. Tengo mi resistencia del colector y tengo mi resistencia del emisor. Y por aquí tengo mi señal de entrada. Y por aquí está mi señal de salida. Entonces, ¿qué procede, muchachos? Lo primero que debemos hacer, o lo primero que podemos hacer, es hallar el voltaje colector emisor en el punto Q, ¿verdad, muchachos? ¿Por qué podemos hallar primero eso? El problema, ¿qué nos dice? Nos dice que desea colocar el punto Q a la mitad de la línea de carga. Entonces, si quiere que el punto Q esté al centro,
yo digo que mi voltaje colector emisor en el punto Q, esto va a ser mi voltaje de entrada dividido entre 2. ¿Esto a qué es igual? 12 voltios dividido entre 2, y esto vendría a ser igual a que a 6 voltios. Ya tengo el primer dato, o la primera respuesta, que vendría a ser mi voltaje colector emisor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me falta hallar? La cociente. Y una vez hallando la cociente, voy a empezar a calcular los demás problemas. Pero como en el anterior ejercicio, este circuito lo vamos a representar en su forma de malla de salida y malla de entrada para poder realizar mejor los cálculos. Antes de comenzar, muchachos, pregunta para todos. Esta señal de entrada que yo tengo es una señal alterna. Entonces, al hacer el análisis en DC, porque el análisis que estamos haciendo hasta el momento es en DC, ¿esta señal de entrada me afecta o se vuelve directamente tiesa? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Se analiza o se vuelve directamente tiesa? Tierra. Se vuelve directamente tiesa, ¿no ve? Entonces, al volverse directamente tiesa, el análisis o el diseño del circuito me va a quedar más sencillo. Voy a tener un voltaje, una resistencia, esto va a ir conectado a mi transistor, que esto va a tener un voltaje y una resistencia. Entonces, esto me va a quedar de esta manera. Esto es mi resistencia de colector, esto es mi resistencia de emisor, este vendría a ser mi voltaje base y mi resistencia base. Aquí voy a tener una corriente base, una corriente de colector y una corriente de emisor. Y también voy a tener más o menos voltaje base emisor que me dan de dato y más o menos voltaje colector emisor, que ya lo hemos calculado. Entonces, lo que me queda hacer aquí es un análisis en la malla de entrada y un análisis en la malla de salida. Antes, sin olvidarme que esto tiene sus igualdades. Mi voltaje base va a ser ¿qué? Resistencia 1 sobre resistencia 1 más resistencia 2, todo esto multiplicado por BCC. Y también tengo la otra consideración, que mi resistencia base es el paralelo de ambas. Entonces, comenzaremos, muchachos, con la malla de salida. En la malla de salida, ¿qué es lo que tengo? Aquí está lo que es mi BCC. Tengo que mi voltaje de entrada va a ser igual a ¿qué? A mi resistencia de colector por corriente de colector más voltaje colector emisor más la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Tengo esa ecuación, ¿verdad, muchachos? Entonces, de esta yo tengo todos sus datos. Tengo que esto es igual a 12, esto es igual a 1K por la corriente de colector más esto que vendría a ser 6 más la resistencia del emisor, me dice que es 300, y como en el anterior ejercicio habíamos visto, la corriente del emisor va a ser beta más 1 sobre beta por la corriente del colector, ¿no ve? Pero nos dice que el beta es de 100, entonces esto es 100 más 1 sobre 100, todo esto multiplicado por la corriente de colector. Entonces, de aquí yo hallo mi corriente de colector. Y esto me dice que es de 4,6 miliamperios. ¿Confirman ese dato, muchachos? ¿Confirman ese valor?
¿Confirman ese valor, muchachos? Sí, Oxy, sí sale eso. Ya, listo. Continuaremos entonces. ¿Qué más puedo hallar, muchachos? ¿Qué más puedo hallar? Si me voy a la malla de entrada, entonces ahí puedo hallar algún valor, ¿no ve? Que vendría a ser mi voltaje de entrada. Pero no puedo hallar el voltaje de entrada si no tengo mi resistencia base. Pero yo no tengo el valor de mi resistencia base porque es el paralelo de R1 con R2. Entonces, ¿qué es lo que digo? Por criterio de diseño, entonces, ¿qué criterio voy a usar, muchachos? De aquí, ¿cuál criterio me conviene usar? El 5, ¿no ve? Porque quiero hallar el valor de mi resistencia base. Entonces, decimos lo siguiente, por criterio de diseño, nosotros sabemos que 10 veces mi resistencia base es igual a ¿qué? A beta veces mi resistencia del emisor. Entonces, ¿qué puedo decir de ahí? Que mi resistencia base es igual a 0,1 por beta por la resistencia del emisor. Entonces, calculamos directamente. Mi resistencia base es igual a 0,1 por el beta. El beta es de 100 por la resistencia del emisor que es de 300. Entonces yo de aquí digo que mi resistencia base es igual a 3 kilo ohms. Entonces mi resistencia base es igual a 3 kilo ohms. Ya tengo el valor de mi resistencia base. Entonces con eso puedo hallar lo que es mi resistencia 2 y mi resistencia 1. Pero continuaremos. Ahora continuamos con la malla de entrada. Entonces, de la malla de entrada, ¿yo qué puedo obtener, muchachos? Que mi voltaje base es igual a ¿qué? A mi corriente base por la resistencia base más el voltaje base emisor más la corriente del emisor por la resistencia del emisor. Entonces, yo tengo esta ecuación, muchachos, que directamente lo puedo reemplazar. Tengo que hallar mi voltaje base. Mi corriente base, no tengo, pero la voy a llevar en función a mi corriente de colector. Mi corriente de colector es de 4,6 miliamperios sobre el beta, que vendría a ser 100, por la resistencia base, que es de 3K, más el voltaje base emisor, que es de 0,6, más mi corriente del emisor, que en función del beta esto se vuelve 100 más 1 sobre 100 por 4,6 mili por 300. Entonces de aquí yo hallo directamente mi voltaje base. Y este voltaje base vendría a ser 2,118 voltios. Entonces, ya tengo estos datos, muchachos. Ya tengo estos datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que combinar ambas ecuaciones, muchachos. Tengo que combinar esta ecuación, la llamaremos ecuación 1. Sí, la llamaremos ecuación 1 y a este otro lo llamaremos ecuación 2. Entonces, combinando estas ecuaciones, muchachos,
voy a tener solamente la relación de uno o la relación del otro, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué digo, muchachos? Yo digo lo siguiente. Combinamos 1 y 2. Aquí vamos a anotar lo siguiente. Combinamos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, la ecuación 1, ¿a qué es igual, muchachos? La ecuación 1 la voy a representar de esta forma. Tengo mi voltaje base sobre mi voltaje de entrada. Esto es igual a R1 sobre R1 más R2. Esa es mi ecuación 1, muchachos. Y mi ecuación 2 sería que mi resistencia base, esto es igual a ¿qué? A mi resistencia 1 por mi resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿No, muchachos? Tengo estas dos ecuaciones. Pero ¿qué pasa si esto yo lo quiero mandar a dividir? Entonces, tengo que mi resistencia base sobre mi resistencia 2 es igual a mi resistencia 1, todo sobre resistencia 1 más resistencia 2. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto es idénticamente a esto. Entonces las puedo igualar. ¿Qué digo? Que mi voltaje base sobre mi voltaje de entrada, esto es igual a ¿qué? A mi resistencia base sobre mi resistencia 2. De aquí, ¿qué digo? Que mi resistencia 2 es igual a ¿qué? A mi resistencia base por el voltaje de entrada sobre el voltaje base. ¿Tengo esos datos? Tengo todos esos datos, muchachos. Tengo mi resistencia base, que vale 3 kilo ohms. Tengo mi voltaje de entrada, que vale 12. Y tengo mi voltaje base, que vale 2,118 voltios. Entonces, mi resistencia 2, ¿qué valor tiene, muchachos? Esto me da un valor de 16,99 kilo ohms. ¿Todos de acuerdo con este valor, muchachos? Sí, Auxi. Ya. Ahora, ¿cómo hallo el valor de R1, muchachos? También puedo combinar las dos ecuaciones y me va a dar, y despejo lo que es R1, ¿verdad? Pero siento que eso es el lado más complicado. ¿Por qué? Puedo usar la ecuación 1 o puedo usar la ecuación 2. Me debería dar lo mismo. Yo voy a usar la ecuación 1. Tengo mi voltaje base que es de 2,118. Esto es igual a ¿qué? A R1 sobre R1 más R2. Pero R2 es de 16,99 kilo ohms. Y todo esto está multiplicado por 12 voltios. Entonces, si yo hago el cálculo, de aquí solo tengo una variable, que vendría a ser R1. ¿Cuánto me da este valor de R1, muchachos? Haciendo los cálculos. kilo ohms. Es de 3,64 kilo ohms. Entonces, esta vendría a ser la respuesta al problema que se nos ha dado. ¿Tienen dudas, preguntas, muchachos, de cómo hemos hallado R1 y de cómo hemos hallado R2? Sí, Dime. la resistencia 2, ¿podríamos haberlo hallado con la consideración número 4? La resistencia 2, ¿qué nos dice? Que es 10 veces beta la resistencia del emisor. No,
no lo hubieras podido hallar. ¿Sabes por qué? Porque la resistencia 2 te iba a salir 3K. Te iba a salir la resistencia base. Entonces, esa consideración no la hubieras tomado en cuenta. Si tienes la resistencia 1, o sea, estas consideraciones son medio especiales, ¿no, muchachos? Porque estas dos consideraciones son iguales. Entonces, si hubieras usado directamente la condición 4 para hallar la resistencia 2, te hubiera dado el valor de la resistencia base, el cual no iba a estar correcto, ¿no ve? Voy a revisar esa consideración, bien que me has dicho, la consideración 4. Siento que algo está mal en esa consideración, muchachos. Siento que un valor está mal. Eso lo voy a revisar y les voy a avisar, muchachos. ¿Dudas, preguntas, aparte de eso? ¿Dudas del ejercicio 6, muchachos? ¿No tienen dudas, no tienen preguntas, chicos? Si no hay dudas, si no hay preguntas, aquí habríamos acabado la clase, muchachos. Auxi, y sin tomar en cuenta esas consideraciones, el ejercicio como tal sí o sí tendría que necesitar esas incógnitas que teníamos sacando de las consideraciones, ¿verdad? Sí, exacto. ¿Por qué no tenían otra opción más que usar esta consideración? El criterio de diseño de 10 veces resistencia base, que es igual a beta veces resistencia del emisor. Si no tomaban esta consideración, entonces no iban a poder resolver el ejercicio. ¿No tienen dudas? ¿No tienen preguntas, muchachos? Bueno, muchachos, si no hay dudas, si no hay preguntas, aquí habríamos acabado la clase. Sí, les voy a enviar el PDF de lo que hemos hecho. Entonces, eso les voy a enviar al grupo de WhatsApp y la diapositiva lo voy a subir al Classroom. Ya, muchachos, Auxi, entonces, no sé si tal vez nos dime. podría proporcionar algún formulario. Ya, muchachos, se los voy a tratar de conseguir formularios. Pero como tal, no hay mucho para el tema de transistores. Más es deducción de las ecuaciones y de ahí sale todo, ¿no ve? Pero se los voy a tratar de conseguir, muchachos. O bien se los voy a hacer y les voy a enviar hasta el día domingo. Bueno, muchachos, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos estaríamos viendo el día domingo. ¿A qué hora pueden la clase el día domingo, muchachos? ¿Por la mañana? Por la mañana puede ser, o por la tarde, tal vez yo estoy pensando pasar en la tarde, a eso de a la misma hora, de 7 a 8:30. Voy a sacar una encuesta, muchachos, en el grupo, entonces ahí coordinamos todo, pero la clase extra va a ser el domingo. Entonces, ya vamos a ver la encuesta en el grupo, en qué horario pueden sus compañeros y ahí vamos a hacer la resolución de los ejercicios. Ejercicios de la práctica que no puedan resolverlos, lo escriben al grupo de WhatsApp, muchachos. Auxi, este ejercicio, y podemos resolver ese ejercicio en la clase extra, ¿no? Así que, muchachos, nos estaríamos viendo el día domingo. Chau, chau, muchachos, se cuidan. Hasta luego, Auxi. Chau, chau, muchachos, nos vemos.